A never-before-seen battle at sea caught on videotape by a researcher off San Francisco. En California, en 1997, se produjo un acontecimiento muy interesante. Una orca atacó a un tiburón blanco. Two top-of-the-line predator species that many marine biologists assumed would normally avoid each other. Los testigos grabaron cómo dos orcas fueron capaces de darle la vuelta a un tiburón blanco. Hicieron que estuviera dócil y muy tranquilo. Y luego se comieron su hígado. Y ese era un comportamiento desconocido para los investigadores como yo. Lo más interesante fue que los tiburones que había geolocalizados en esa zona se fueron todos después de que ocurriera eso. Está claro que hay algún patrón, porque en 2015 ocurrió algo en Australia. Lo de 2017 en Sudáfrica y la desaparición de todos los tiburones blancos. Estamos recopilando muchos datos ahora que las orcas están acudiendo. Estamos observando que se comen el hígado de los tiburones blancos y luego el resto de la población se va. ¿Por qué pasa esto? Después de que la orca se comiera ese tiburón, desaparecieron todos los tiburones. Y lo sabemos porque nos basamos en los datos observacionales, no los vimos. Desde ese momento todo parecía distinto desde el punto de vista de las orcas y los tiburones blancos. En ese momento nadie podía imaginarlo. Es algo que nunca había pasado aquí y sobre todo no había pasado en mucho tiempo. De hecho, llevamos 2 años sin ver tiburones. Ni tiburones de 7 branquias, ni tiburones blancos. Por eso sospechamos que las orcas tienen algo que ver con la presencia de tiburones en Bahía Falsa y otras bahías. Durante 25 años, expertos de 3 continentes han estado intentando averiguar si el que las orcas cacen tiburones blancos es un comportamiento nuevo o solo lo acabamos de descubrir. ¿Y por qué estos depredadores antiguos y poderosos huyen despavoridos? Tras años de pruebas, el químico orgánico Eric Stroud podría haber descubierto algo. Esta es la sustancia de alarma. Este es el repelente de tiburones. Es lo que queremos probar con los tiburones blancos vivos. Básicamente lo que creemos que pasa es que cuando un tiburón muere o lo atacan y queda su cadáver, se descompone y emite una sustancia que advierte a los demás tiburones y dice: «Hay un depredador que nos está matando, alejaos de aquí». No es algo que se encuentre en el animal vivo, es algo que se produce después de la muerte. Puede ser una respuesta antigua del animal para ayudarle a sobrevivir. Porque si ha conseguido matar a un tiburón, es que es grande. Pasar de matar a un solo tiburón a haber podido hacer una sangría con varios es un repelente increíble. Tenemos que averiguar más. Hemos tenido la gran suerte de trabajar con el Dr. Skomal para tener acceso a la cabeza de un tiburón blanco, porque nosotros no tenemos ninguna. Me han obligado a deshacerme de esta cabeza enorme de tiburón, pero sé que se le va a dar buen uso. Espero que esté suficientemente congelada como para poder trabajar con ella. Vaya, tiene muy buena pinta, tiene un color muy natural. Creo que te va a sorprender lo grande que es la mandíbula. Voy a empezar sacándola. Obviamente la clave es tener un cuchillo muy afilado. El cartílago es la parte más probable donde estaría el repelente. Tiburón por la derecha. También necesitamos a alguien con acceso a tiburones blancos. A partir de la necropsia que han hecho Eric y Greg, Eric ha podido extraer la necromona del tejido en descomposición del tiburón y mezclarla en la solución que vamos a usar hoy. Espera, espera. Esto va a ser interesante. Es un tiburón grandecito. 105. Usa el dron para ver si vuelve a acercarse o no. Es la prueba de nuestros sueños. Llegar a los tiburones blancos y presentarles un extracto de su propia descomposición para ver si responden y concluir si disuade al animal. Es la parte que nos faltaba en la investigación. Y completaríamos el puzzle si consiguiéramos hacer esa prueba. Un segundo ataque podría también ofrecer más pistas. Tourists aboard a shark spotting boat witnessing the rare spectacle as the giant predator became the prey. I was so shocked to see orca whales in South Australia, let alone Port Lincoln. El 2 de febrero de 2015,
No teníamos ni idea de que íbamos a ser testigos de primera fila de la pelea del depredador alfa del mar por excelencia contra otro depredador alfa. Llevo más de 26 años en el mar. Le va a costar matarlo. Estaba observando atentamente, intentando procesar lo que estaba pasando, porque fue un ataque coordinado. Más de 64 kilómetros mar adentro de Port Lincoln, al sur de Australia, tripulación y pasajeros del barco de buceo en jaula South Warrior fueron de excursión a las Islas Neptuno. ¿Qué tal las olas hoy? Es un lugar de cría de focas y por tanto un lugar donde se encuentran muchos tiburones blancos. Y a eso vinieron David y Kelly Hillman, a verlo y a aprender sobre el tema. David siempre ha dicho que antes de morir quería bucear en una jaula para ver los tiburones. Hay un viaje de 3 horas hasta las islas. Durante ese tiempo respondemos a las preguntas que nos hacen los clientes. Les hablamos un poco de biología y de la especie en general. Hablamos con Gina de que el depredador alfa era obviamente el tiburón blanco, uno de los depredadores alfa más grandes que existen. Lo mejor es saber más sobre la especie antes de meterte en el agua y nadar con uno. Recuerdo que salió la conversación. No recuerdo si lo dijo ella o lo preguntamos nosotros, pero dijimos, ¿quién ganaría una batalla entre la orca y el tiburón blanco? Una conversación puramente hipotética. Sí. Sabía algo sobre el comportamiento de las orcas. Sin embargo, no era consciente de que podían cazar a un tiburón ni de cómo lo hacían. Nadie sabía la respuesta de quién ganaría, y no sospechábamos que lo descubriríamos ese mismo día. Fue muy raro que tuviéramos esa conversación. Sí. Fue casi un presagio de lo que iba a suceder. Anclamos el barco en el lugar normal, a una distancia de unos 150 metros del norte de la isla Neptuno. Y hay como una zona de 2 metros que parece que es la autopista por donde pasan muchos tiburones blancos en busca de presas. Cuando echamos el ancla fui a la cubierta a ayudar al equipo a meter la jaula en el lugar correcto. ¿Hay alguien que no haya buceado nunca o que no haya usado un regulador? Vimos cómo los primeros tiburones blancos se acercaban a la jaula. Y todo el mundo estaba emocionado porque había tiburones blancos bajo nuestros pies. Vimos 2 tiburones blancos. 2 tiburones blancos cara a cara. Sí. Fue una pasada. Increíble. Fue muy emocionante. Sí. El tamaño que tienen, no te das cuenta de lo grandes que son hasta que los ves cara a cara. Me dejó alucinada lo grandes que eran y que iban nadando muy lentamente y con calma. Todo el mundo estaba pasando un día genial viendo varios tiburones. Y a lo lejos pudimos ver cómo ocurría algo en el océano. Unas aletas enormes. Chicos, a la parte trasera del barco, un par de orcas se dirigen hacia nosotros. Recuerdo que vieron una enorme aleta y preguntamos, ¿es la aleta de un tiburón blanco? Y alguien dijo que no era de un tiburón, que claramente era de una orca. Y nos quedamos en plan, ¿qué? En cuanto vimos las aletas, vimos que eran orcas. Eran orcas. No son aletas de tiburón blanco, son mucho más grandes, sobresalen casi 90 centímetros del agua. Para mí fue un fenómeno totalmente inaudito. Llevaba 30 años surfeando en esas aguas y había pescado por toda la costa. Y nunca había visto orcas. En cuanto vi las aletas, fui corriendo a por mi móvil. ¡Atrás, chicos, por aquí! Había varias. Parecían como 5 o 6 orcas. E iban haciendo el movimiento típico de sacar las aletas del agua. Y lo que nos sorprendió es que seguían dirigiéndose hacia nosotros. Siguieron acercándose bastante al barco. A la vez, no nos dimos cuenta, pero un tiburón de unos 3 metros pasó por la jaula y se dirigió hacia allá. Kim, el capitán, nos dijo que viéramos que había otra aleta distinta en medio de las orcas. Hay un tiburón ahí mismo, Jeff, se dirige hacia ellos. Dijo, mira, hay un tiburón blanco en mitad de las orcas. Unos minutos después, nos dimos cuenta de que algo no iba bien. Las orcas no pasaban sin más. Sus movimientos eran calculados. No sabíamos qué había debajo del agua, pero estaban centradas en ello. Y entonces las orcas empezaron a perseguir al tiburón. Entonces empezó la persecución. Vimos cómo el tiburón blanco se dirigía directamente al barco y estaba a metros de nosotros.
Le dije a varios de mis compañeros que la cosa no iba a acabar bien. El tiburón estaba condenado. El lugar desde el que los turistas grababan cómo las ballenas atacaban a un tiburón blanco en el sur de Australia también está cerca de donde se grabó una película muy famosa sobre tiburones. Películas como Tiburón han influido profundamente en la percepción de la gente sobre los tiburones. Se grabó aquí, en Dangerous Reef, con imágenes en directo de tiburones blancos. Y cuando sonaba esa música, es cuando aparecía un tiburón, que es el depredador alfa por excelencia. Pescadores y buceadores de trofeos acudían en masa a la región para matarlos. Pero ahora son una especie protegida. Es el único lugar de Australia donde los turistas pueden observar a los tiburones blancos desde dentro de una jaula bajo el agua. El negocio se estructuró alrededor del turismo de la fauna salvaje, sobre todo leones marinos australianos y tiburones blancos. La gente viene desde muy lejos para observar a estos animales en su hábitat natural. Viene gente de todo el mundo a Port Lincoln para bucear en una jaula y ver tiburones. Como pescador, supongo que considero a los tiburones blancos la competencia. Ambos somos depredadores alfa, ambos perseguimos lo mismo. Gracias al turismo tuve la oportunidad de observarlos de cerca y verlos por primera vez. En las Islas Neptuno puede haber tiburones todo el año. Charlie Juvenils observa su comportamiento y sus movimientos en relación al buceo en jaula y a los ataques de tiburones a buceadores y surfistas. En 2015, llevaba ya unos 5 años trabajando con tiburones blancos en las Islas Neptuno y en esa época le ponía geoetiquetas a muchos tiburones, así que hablaba mucho con los operadores de buceo en la jaula. Y recuerdo que me llamaron los operadores para contarme que habían divisado orcas en las Islas Neptuno y que había habido comportamiento depredador de una orca hacia un tiburón blanco. Pensé directamente en lo que pasó en 1997 en las Islas Farallones. 4 de octubre de 1997. En las Islas Farallones, en San Francisco, se produjo el primer encuentro jamás grabado en el que un tiburón blanco se convierte en la presa de otra especie. When push came to shove, it was no contest. Brains and blubber over the lean, mean tooth machine. Oh my God! Estoy acostumbrado a ver mamíferos marinos dentro de tiburones blancos, no al revés. The battle has marine scientists today rethinking the balance of nature in the deep seas. Para una de los testigos clave parece que fue ayer, aunque han pasado casi 25 años. Incluso hoy, si hago alguna referencia a lo que pasó y a lo que vi, todo el mundo se queda en silencio y quiere saber los detalles. Aún me recorre un escalofrío cuando pienso en ello. En 1997, estaba intentando identificar con fotos a las ballenas azules y jorobadas que se alimentaban en el gran santuario marino de Farallones. Y estábamos empezando a llegar a las aguas más profundas cuando otro barco nos avisó de que había un par de orcas que acababan de matar a un león marino en el sureste de las Islas Farallones. Así que fuimos directos hacia allá y descubrimos a 2 orcas dando vueltas. Se acercaron al barco, parecían tan intrigadas por nosotros como nosotros por ellas. Una de las orcas dejó de dar vueltas y empezó a ir hacia un objeto marrón que nos empezaba a parecer un tiburón. They disappeared into the waves pretty much. I don't think anyone saw the actual moment of impact, but shortly thereafter we could see the larger orca very clearly having this large thing in its mouth. We did not see blood immediately, we didn't see threshing, and it appeared that she just held on to it for quite a few minutes. And then she actually started to shake it. 15 minutos después, reapareció la orca y se dirigió al barco, con un tiburón al revés en la boca. Era como si nos trajera un trofeo para examinarlo, como si estuviera orgullosa de sí misma. Llamé a Mick y le dije que una orca tenía un tiburón en la boca. Intenta venir a las Islas Farallones. Estábamos muy sorprendidos. No nos podíamos creer lo que estábamos viendo. Todo parecía distinto respecto a nuestra perspectiva de las orcas y los tiburones blancos. Los testigos vieron lo que los expertos luego descubrirían que era una forma de inmovilidad tónica. Un depredador inteligente hizo que el tiburón entrara en trance al darle la vuelta, como hacen los científicos sobre el terreno cuando trabajan con distintos tipos de tiburones.
Eso pudo reducir la respuesta del tiburón y hacer más fácil que la orca pudiera matarlo. Básicamente eso consigue que se duerma, y es mucho más fácil matar a un animal dormido. Una vez que lo consiguen, pueden sacarle el hígado de las branquias. Cortan las branquias, lo cual me parece absolutamente alucinante. ¿Cómo lo han descubierto? Durante mucho tiempo fue el único caso documentado de ataque depredador de una orca a un tiburón blanco. Pero hemos oído más relatos en distintas partes del mundo. 18 años después y a 13.000 kilómetros de distancia, es increíble lo similares que son las historias. Desde el punto de vista del comportamiento de un depredador, es interesante ver cómo las orcas usan distintas técnicas para cazar a la misma presa. Resulta que las técnicas de caza de las orcas de Australia eran bastante distintas. 2 de febrero de 2015. Posiblemente sea la segunda vez que los humanos presenciaron y grabaron a unas orcas cazando a un gran tiburón blanco. Pero esta vez los depredadores gigantes realizaron un método de ataque distinto. 3 killer whales in attack formation. The whales actually attacking the shark, never would have thought that would have happened. Se veía que las orcas perseguían una misión. Estaban atacando siguiendo un patrón. Un par de ellas estaban a cada lado del tiburón y un par de ellas debajo y se iban intercambiando. Vimos que iban en manada por el tiburón blanco. Vimos que la aleta del tiburón iba directa hacia el barco, lo cual nos dio miedo, pero a la vez fue emocionante. Y la gente que estaba abajo en la jaula escuchó el sonido de la orca, la llamada distintiva. Usaban un tono muy alto y su comunicación era tan distintiva y tan colaborativa. Fue increíble escucharlo. Fue increíble verlo. Pero en ese momento aún no lo sabíamos. Hasta que no oímos a Kim gritar. ¡Mirad detrás, detrás del barco! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! Nos quedamos totalmente estupefactos. Mientras lo veíamos, intentábamos comentar lo que estaba pasando. No es algo que se vea todos los días. Los tiburones blancos van solos a cazar a las Islas Neptuno. Y son criaturas sigilosas. Son bestias con confianza. No les da miedo nada en el agua. Y ese tiburón estaba en shock. No sabía qué hacer. Su lenguaje corporal decía: estoy acabado. El tiburón no se movía demasiado rápido. Los he visto moverse rápido a unos 40 o 50 kilómetros por hora. Fue como una caza coreografiada en la que intentaban llevar al tiburón a la superficie. Y el tiburón hacía todo lo posible por escapar. Y cuando las orcas se cansaron, una tomó la decisión final y atacó. Pero la primera vez falló, lo cual hizo que el tiburón se diera la vuelta. Empezó a ir hacia el barco, básicamente directo hacia nosotros. Se notaba que el tiburón estaba confuso. Iba de izquierda a derecha y no sabía dónde ir. Tras observar a muchas criaturas marinas en estado salvaje, sé que intentan que un depredador vaya hacia otra cosa. Hemos visto cómo las focas intentan que los tiburones vayan hacia otras criaturas, incluso hacia surfistas. Y este tiburón parecía llevar a las orcas hacia nuestro barco, para conseguir un descanso y poder librarse. Y entonces vimos cómo salía del agua la manada de orcas y básicamente se tiraron hacia el tiburón. Sí. Y una de las hembras grandes se tambaleó, agarró al tiburón y se veía cómo le palpitaba el cuello y el cuerpo, porque lo agitaba vigorosamente. Vimos cómo la orca temblaba al golpearlo al entrar en contacto con el tiburón. Y ya no hubo piedad. No sabíamos qué estaba pasando bajo el agua. Pero por lo que parecía desde la superficie, fue casi un caos. El tiburón claramente no mostraba signos de comportamiento defensivo, sino que su respuesta fue huir. Era casi pánico.
Vimos cómo saltaba sobre el tiburón blanco, masticando ruidosamente. No vimos qué pasaba bajo el agua, pero está claro que le estaba atacando. No era muy distinto a la caza en círculos, cuando las orcas trabajan en equipo para dirigir a su presa a un punto concreto. Sin embargo, no se trataba de un banco de arenques. No hacen turnos para ir a alimentarse. No están intentando juntar a un grupo de animales. Era solo un tiburón. Según lo que pasó en el sur de Australia, no había inmovilidad tónica real. Era más bien una cuestión de orcas individuales coordinando la caza del tiburón. Las orcas cazan en manada, así que sobrepasaban en número al tiburón. Fue increíble ver cómo un tiburón blanco se convertía en una criatura tan sumisa rodeado de orcas. El pobre no tenía opciones. Fue absolutamente espectacular y luego acabó todo. Pero quedó un aceite. En la pesca usamos cebo disperso en el agua. Hace que el aceite y los jugos floten a la superficie y creen una capa de aceite. Lo cual nos vino a decir que el tiburón había muerto. Inmediatamente supusimos que la orca había ido específicamente a por el hígado del tiburón. Puede que las orcas del sur de Australia cacen de forma distinta a las de California, pero todas buscan lo mismo. Se habían comido el hígado, subió flotando y se lo comieron. He visto el vídeo, quedó grabado. Se ve que la orca atrapó al tiburón. Es casi como un golpe maestro. Vas a por el hígado y te olvidas de todo lo demás. Las orcas fueron capaces de trabajar colaborativamente para abrir literalmente por la mitad al tiburón y sacarle el hígado. Me parece increíble porque se necesita muchísima fuerza. Mira este cuchillo. Estoy cortando una mandíbula. Imaginaos abrir por la mitad a un tiburón blanco. Tiene una piel dura, potente, tosca. Fue juego, set y partido para el tiburón. Puede que solo quisieran eso, pero el hígado de un tiburón blanco no es un hígado normal. Lo primero que vemos cuando diseccionamos un tiburón es que sobresale el hígado. Se forma en dos lóbulos a ambos lados del cuerpo. Si pesamos el hígado, vemos que pesa cientos de kilos, un tercio de su peso corporal. La verdad es que es muy grande. Y es tan grande porque los tiburones tienen flotación negativa, a diferencia de los peces. Si un tiburón muere, se hunde. Cuando un pez muere, flota. Eso es porque los peces tienen una vejiga natatoria, pero los tiburones no la tienen. Para compensar la flotabilidad negativa, los tiburones tienen un hígado muy grande, muy rico en aceite. Se te pringan las manos de aceite cuando lo pesas. El aceite tiene flotabilidad positiva. Si alguna vez cocinas pasta y echas aceite al agua, verás gotas de aceite en la superficie porque tiene flotabilidad positiva respecto al agua. Para mí tiene sentido que se coman el hígado. No solo es un filtro natural para el tiburón que filtra la sangre del tiburón, sino que es un órgano que almacena energía. Está repleto de aceites ricos en energía y otros compuestos como glucógeno, que es glucosa, azúcar. Es el foie gras del tiburón. Van a por el órgano más rico en energía. Las orcas pueden comerse todas las calorías posibles con tan solo comerse un hígado, en lugar de tener que comerse todo el cuerpo del tiburón, que también incluye otras partes que no tienen tanto beneficio energético en comparación con el hígado. Parece que es lo único que quieren y son muy inteligentes porque saben cómo conseguirlo. Se comieron la parte más nutritiva, pero dejaron partes del cadáver. Probablemente la aleta caudal y la cabeza y otras partes del cartílago y el esqueleto. Así que seguramente se hundió y luego empezó a descomponerse. Y lo que pasó después en las Islas Neptuno estaba claro. Las orcas desaparecieron hacia el oeste y cuando se fueron, se fueron. Y resulta que los tiburones también. Al igual que ocurrió en las Islas Farallones de California, los tiburones blancos se fueron de las Islas Neptuno tras un único ataque de orcas. ¿Por qué se fueron? Es un misterio. No se encontraba ningún tiburón blanco. No aparecían por ninguna parte. Salimos a bucear con la jaula al día siguiente y nada. Ningún operador vio nada en más de 2 meses. Fue un desastre para el sector. Estuvimos 3 meses sin ver tiburones después de eso.
Seguía en contacto con las operadoras para averiguar si había habido cambios en el comportamiento de los tiburones blancos los días siguientes. Y no es que hubiera un cambio de comportamiento, es que todos los tiburones se habían ido de esa zona. Normalmente los tiburones vienen y van a las Islas Neptuno en varias temporadas, pero como desaparecieron todos casi a la vez, lo asociamos claramente con ese acontecimiento. El viernes siguiente hice el viaje. Fuimos a la misma parte de las islas y parecía que el cuerpo del tiburón seguía en el mismo sitio, porque seguía estando el aceite. Nos pareció que ese tiburón seguía descomponiéndose bajo el agua. Como soy pescador y como conozco el impacto del cebo disperso para atraer peces, sé que siguen el aroma por el agua y vienen a donde estás pescando. Pero esto era lo contrario. Esto es el jugo de un tiburón muerto. Eran necromonas. Una de las formas de comunicación que tienen los animales son los olores. Liberan lo que llamamos feromonas. Un tipo de feromona se denomina típicamente necromona, porque se relaciona con el olor de la muerte, de la carne en descomposición de un animal. Eso ha hecho que Eric llegue a la conclusión de que las propiedades de las necromonas podrían funcionar como un repelente de tiburones, posiblemente para proteger a la gente de los ataques de tiburón, pero también para intentar reducir la interacción de los tiburones en la pesca recreativa. Con los instrumentos modernos, sabemos que hay muchas moléculas complejas presentes en un tiburón en descomposición. Sustancias de alarma o secreciones de defensa. Es lo que hace que los animales se vayan de grandes áreas. No sé cómo, pero corrió la voz por el océano de que había orcas matando tiburones blancos. Como sabía que algunas compañeras habían estudiado acontecimientos parecidos, contacté con amigas en Sudáfrica, con Alison Koch y Alison Towner, para intentar entender mejor su experiencia y ver si lo que observamos en el sur de Australia tenía similitudes y qué conclusión podíamos sacar. En 2017 se produjeron varios acontecimientos muy conocidos. 2 orcas llamadas Port y Starboard entraron en la zona de investigación de Guns Bay y cazaron a 5 tiburones blancos. Hicimos las necropsias y confirmamos que habían abierto a todos los tiburones y que les faltaba el hígado. Dave Hurwitz y Simon Elwen llevan años siguiendo a esas 2 orcas. La historia comenzó cuando se la relacionó con el ataque a tiburones de 7 branquias y acabaron cazando tiburones blancos. Aparecieron tiburones sin el hígado y marcas claras de dientes de orcas en las aletas pectorales. Y siempre cuando estaban por allí, Port y Starboard. Se reconocen fácilmente por las aletas dorsales inusualmente inclinadas, una a la derecha y una a la izquierda, algo que pasa en cautividad y pocas veces en estado salvaje. Ninguna tiene daños obvios, así que la explicación puede ser dieta. Parecía que se estaban especializando en tiburones. Quizá les falta algún nutriente en la dieta que debilitaba el cartílago, o quizá como están tan arriba en la cadena alimenticia, puede que tengan una carga de contaminante alta. Pero eso no ha impedido que hagan lo que mejor hacen: cazar tiburones. Estamos en 2020, 3 años y medio después de que Port y Starboard cazaran tiburones blancos en Guns Bay y otras especies de tiburón en Bahía Falsa y Ciudad del Cabo. ¿Cómo está la cosa? No hay tiburones blancos. Estamos en la isla de las focas. Es la meca de los tiburones blancos. O más bien, era la meca. Estamos en época de tiburones y normalmente aquí habría 4 barcos. En un día normal veríamos unas 30 cazas, casi como salmones que saltan por el agua. Pero desde que Port y Starboard aparecieron por aquí, los tiburones han desaparecido. Las focas saben que no hay tiburones y se han trasladado al canal de 8 metros. Si hace unos años se hubieran aventurado a esa zona, habrían sido la merienda de un tiburón blanco en 5 minutos. Cuando ocurrió esto en 2017, todo cambió en esta región desde el punto de vista ecológico, pero también desde el punto de vista económico. Todos los operadores de buceo en jaula han echado el cierre los últimos 2 años y esperaban que los tiburones volvieran. Pero a la naturaleza no le gustan los vacíos. Cuando empezaron a desaparecer los tiburones blancos, ocurrió algo muy interesante. Empezó a aparecer otra especie de tiburón, el tiburón cobrizo. Y los tiburones cobrizos le proporcionaron al sector del turismo la oportunidad de realizar tours de buceo, pero sin tiburones blancos.
Esperábamos que los tiburones cobrizos escaparan de port y starboard y que no engrosaran la lista de víctimas de las orcas. Pero no iba a ser posible. En mayo de 2019, por primera vez en Sudáfrica, vieron a port y a starboard cazando un tiburón cobrizo. No solo vimos la caza, sino que también vimos la técnica que usó la orca para matar al tiburón. Siempre había pensado que los dos animales se coordinarían, que una lo cogería de la izquierda y otra de la derecha, y que moverían hacia los lados la zona bajo las branquias para abrirlo, y luego para sacar el hígado que se comerían. Pero lo que pasó en esta ocasión fue que Starboard cogió al tiburón literalmente por el cuello, justo en la aleta pectoral. Tenía a un tiburón cobrizo al revés en la boca e iba nadando. Nos pasó y se fue sola. Y lo golpeó casi como un vaquero usaría un látigo. Y se le abrió el cuello al animal, como si tuviera una cremallera. Se veía directamente el corte. Starboard se recolocó para coger al tiburón, obviamente para intentar localizar el inicio del hígado, y luego lo sacó de un movimiento y se acabó. El tiburón se quedó flotando y la orca tenía el hígado. En cuanto lo mató, Port aceleró y se puso al lado de Starboard. Y suponemos que, como suelen hacer las orcas, compartieron el botín y luego se fueron. Toda esa experiencia nos dejó totalmente anonadados. Ahora estamos descubriendo que Port y Starboard no están especializadas solo en tiburones blancos. Cazan varias especies. Ninguna especie de tiburón está a salvo con ellas. Parece que las especies más pequeñas también son víctimas de los hábitos de caza de Port y Starboard. Pero la desaparición de tiburones blancos en Sudáfrica es impactante. Abundan las teorías. Algunas personas piensan que se debe a la sobrepesca o incluso al cambio climático. No hay realmente una respuesta definitiva, pero la presencia de Port y Starboard ciertamente es más que una coincidencia. Una cosa es innegable. Los tiburones blancos no se quedan en la zona cuando las orcas se mueven por su hábitat. Así pues, ¿por qué se fueron de esas zonas? ¿Qué provocó que se fueran tan rápidamente? Lo que me resulta interesante es la contundencia de la respuesta de los tiburones blancos y de los tiburones en general. Creo que no se produce la evasión absoluta de otro depredador en ningún otro alfa. Las orcas suelen cazar delfines de forma regular, pero no se van de la zona en semanas. Es una respuesta verdaderamente increíble. Hay muchas teorías que conjeturan sobre cómo saben los tiburones que hay orcas por la zona y qué provoca su respuesta de huida. La respuesta de huida es cuando un tiburón blanco deja una zona y no vuelve en un largo periodo de tiempo, en muchos meses. Una teoría es que el motivo es visual. Es como un pueblo fantasma. Los tiburones se asustan y cuando nadas a la zona piensas, ¿dónde está todo el mundo? ¿Qué le pasa a este lugar? Algo va mal. Y te vas. La segunda es el sonido. ¿Existe la posibilidad de que los tiburones blancos oigan las vocalizaciones o los ruidos que hacen las orcas cuando cazan? El sonido es un sistema sensorial muy importante del que se benefician los tiburones blancos, que tienden a centrarse en sonidos de baja frecuencia. Y obviamente, si eres un depredador alfa, como una orca, no quieres mandar avisos. Usaban un tono muy alto. Una teoría interesante es el olor. El aroma de la muerte. No es imposible que otros tiburones detecten ese aroma y que tan solo ese aroma haga que huyan de la zona. Los tiburones geolocalizados de California han demostrado claramente que se van de la zona cuando hay orcas merodeando. Afortunadamente, en 2015 también estaban localizados algunos tiburones blancos del sur de Australia, lo cual ayudó a confirmar su respuesta de huida. Aunque ni siquiera las operadoras vieron tiburones en los días siguientes, puede que los tiburones siguieran por allí, pero que no subieran a la superficie. Cuando descargamos los receptores de las Islas Neptuno, pudimos ver que todos los tiburones geolocalizados se habían ido de la zona el mismo día exacto del ataque. Estamos empezando a obtener muchos datos ahora que vienen las orcas. Estamos observando que se comen el hígado de los tiburones y que el resto de la población se va. Mi investigación me indica que hay una señal química que sale de los cadáveres que hace que el resto huya. Es muy interesante. Es algo que tenemos que estudiar. El ensayo comienza ahora. Empezamos en 15 minutos. Son las 12:53. Sí, ya puedes bajarlo. El tiburón viene por la derecha. Y parece que han desaparecido. Se ha convertido en un misterio internacional. ¿Por qué huyen los tiburones de la zona cuando las orcas cazan una sola vez?
Todas las pruebas apuntan al olor de la muerte. Se sabe que varias especies tienen respuestas conductuales al olor de un individuo muerto de la misma especie. Se ve en las abejas. Totalmente a oscuras saben cómo limpiar a sus muertos y retirar cosas de la colonia. Emiten ácido oleico como señal que dice: algo ha muerto, haz algo. Las investigaciones anteriores de Eric han demostrado que algunos tiburones se ven afectados por el olor de sus propios muertos. Llevo casi 40 años estudiando tiburones. Y ya hemos oído los viejos cuentos sobre que los pescadores querían repeler a los tiburones usando cadáveres de tiburones. Y lo hemos visto, sigo viendo cómo se usa. La idea de usar sustancias químicas para que no se acerquen los tiburones se originó en los años 40, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se temía que los pilotos de los cazas sufrieran el ataque de un tiburón si caían al agua. En los años 40 y 50, nuestro gobierno observó el tejido en descomposición de los tiburones para ver si podían crear una sustancia química basada en ello. Pasó por varias fases y actualmente el principal intento de usar sustancias químicas como repelente de tiburones es con el trabajo de Eric Stroud, que intenta incorporar el olor de un tiburón muerto a un dispositivo o a un pulverizador que puedes usar para repeler a los tiburones. Pero nunca se ha hecho con tiburones blancos. Es la oportunidad perfecta, no solo de extraer los compuestos, sino de probarlo. Hemos tenido la gran suerte de trabajar con el Dr. Skomal para tener acceso a la cabeza de un tiburón blanco, porque no tenemos una muestra así en nuestra biblioteca ni en nuestra investigación. No tenemos ningún análisis químico de ello, así que no sabemos mucho de ello tras la descomposición. Ahora que tenemos la muestra podemos procesarla. Debido al potencial de las necromonas de reducir el riesgo de ataques de tiburón, me encantaría poder probar las necromonas en tiburones blancos y ver si podemos evitar que un tiburón blanco se coma un cebo. Es una prueba difícil porque es una especie protegida de tiburón. Normalmente hay que viajar muy lejos para intentar que estén en una situación en la que puedas hacer la prueba. Lo ideal sería hacerlo en un laboratorio muy controlado, pero es complicado hacer eso con tiburones blancos. Y luego está la logística de mandar sustancias químicas a lugares como Sudáfrica o Australia. Pillar a los tiburones en temporada y hacerlo en poco tiempo es un reto que aún no hemos superado. Hasta ahora. Desde la costa este de Estados Unidos hasta el sur de Australia, Eric ha podido llevarle su repelente de tiburones blancos a Charlie para que lo pruebe. Estamos a unas 20 millas náuticas de las Islas Neptuno, que es donde se produjo la interacción entre las orcas y los tiburones blancos hace unos años. Una forma de probarlo sería poner el olor o necromona en un cebo y ver si el tiburón se come el cebo o no. Esto es de la branquia de un atún rojo, que solemos usar para atraer a los tiburones y que se acerquen al barco. Cuando el tiburón esté en la zona y lo hayamos atraído con el cebo, podremos intercambiarlo por otro cebo empapado de necromona y comparar el comportamiento del tiburón con el cebo normal y con el cebo con necromona. Ahora toca esperar. Me encantaría saber cuándo llegan los tiburones, pero puede ser desde 2 minutos hasta 8 horas. Podría ser un tiburón. Sí, es un tiburón. Parece que es grande. Diría que entre 3,5 y 4 metros. Empieza el ensayo. Vamos por 15 minutos. 12:53. Sí, ya puedes echarlo. Vale, el tiburón se acerca por la derecha. Primera pasada. 1,5 metros. El tiburón sigue por la izquierda. Parece que ha desaparecido. ¿Lo ves? Lo veo a la izquierda. Vale, se acerca. Segundo acercamiento. Josh, 2 metros. Sí, segunda pasada. Gira. Más cerca. 1 metro. 1,3. Tercera pasada. Puede que ataque. Sí, lo ha cogido. Muy bien. El primer ensayo es el control. ¿Me acercas el cubo? Una vez impregnado de necromona, cuando abres, hay que poner toda la branquia. Sí. Espero que siga por aquí. Al menos sabemos que hay uno por aquí, es buena señal. Este es la necromona. Es la esencia de tiburón blanco muerto. Y tenemos en el cubo varias branquias empapadas en ello. A la izquierda. Josh, apunta que hemos puesto la necromona en el cebo a las 12:45.
Vale, ahora vamos a probar la necromona. Observa con el dron. El tiburón viene por la derecha, sigue estando interesado. Espera, así primero. Eso es. Va a ser interesante. Es un tiburón grande. Es bastante grande. ¡Qué peste! ¡Apesta! Sí, ¿ahora? Sí. 105. Usa el dron para ver si vuelve a acercarse o no. Será útil. Acercamiento 1, primera pasada. ¿Dejo que lo coja? Sí. 0. Lo suelta. Escupe. De momento el tiburón se lo ha llevado 2 veces, pero también lo ha escupido 2 veces, así que va a ser interesante si sigue el mismo patrón en comparación con el tiburón de control que se llevó el cebo. Pero parece que se quedó con él. Es interesante, en el último ensayo con las necromonas, el tiburón le dio un buen bocado, pero lo escupió, se alejó y no ha vuelto. Y antes seguía merodeando por aquí. Obviamente lo que hacemos es útil para entender la función de una necromona. También es verdad que no es lo mismo que un tiburón blanco entero descomponiéndose durante meses. Lo que hace Eric es extraer esas moléculas e incorporarlas a una solución. No es lo mismo que un cadáver en descomposición. Y nuestras pruebas muestran que, aunque no ha impedido que el tiburón se llevara el cebo, parece que ha tenido un efecto conductual porque ha escupido el cebo. Además, después del segundo se ha ido y de momento no ha vuelto. Lo último que tenemos que recordar es que con hacerlo una vez no basta. Hay que hacer pruebas una y otra vez para asegurarte de que lo que tenemos y lo que vemos es cierto y que los datos científicos son sólidos. En el contexto de la interacción entre orcas y tiburones blancos nos sugiere que tiene un impacto. Pero aún es pronto. Existe la posibilidad de que esas sustancias de alarma procedentes de los tejidos en descomposición de los tiburones le hayan otorgado al tiburón una enorme ventaja evolutiva. Quizá eso es lo que ha hecho que los tiburones sobrevivan tanto tiempo. Quizá quedara suficiente material para que los demás tiburones blancos dijeran: aquí hay un pariente en descomposición, tenemos que irnos de esta zona, nos está atacando algo.